Una mujer entra al quirófano. Anestesia general. El corazón se detiene. El cerebro sin oxígeno deja de funcionar en cuestión de segundos. Los médicos lo registran todo. Línea plana en el electroencefalograma. Cero actividad cerebral. Clínicamente, esa mujer está muerta. Y sin embargo, cuando la reaniman 20 minutos después, ella describe con precisión milimétrica lo que ha ocurrido en esa sala. El instrumental que usaron, las palabras que dijeron los cirujanos, el momento exacto en que una enfermera salió corriendo a buscar algo, detalles que no podía conocer, detalles que nadie le contó después, porque nadie sabía que ella lo sabía. ¿Cómo es eso posible? Si la mente es el cerebro y el cerebro estaba apagado, ¿quién estaba observando? Esa pregunta lleva décadas sin respuesta dentro de la neurociencia convencional. Pero hay un cirujano español, el doctor Manuel Sanz Segarra, que no se conformó con ignorarla. Y lo que ha encontrado después de años de investigación clínica podría cambiar por completo lo que crees que eres. Hay una incomodidad enorme dentro del mundo científico con este tema, y lo entiendo, porque si la respuesta a esa pregunta es lo que parece, entonces todo lo que creemos sobre la mente, sobre la identidad, sobre la muerte, se cae. Y a la ciencia no le gusta que las cosas se caigan. Durante décadas, el consenso ha sido claro. Tú eres tu cerebro, tus pensamientos, tus recuerdos, tu personalidad, tu sentido de ser tú, todo eso es actividad neuronal. Neuronas disparándose, conexiones formándose, química cerebral actuando. Cuando el cerebro muere, tú mueres. Fin de la historia. Es una explicación limpia, ordenada, fácil de enseñar en una facultad de medicina. El único problema es que no cuadra con lo que se observa en la realidad clínica, porque los casos como el de esa mujer no son anécdotas aisladas, son miles. Hay estudios serios, con metodología rigurosa, publicados en revistas médicas de primer nivel que documentan casos de pacientes durante paros cardíacos donde el cerebro no estaba operativo. Pacientes que describen cosas que no deberían poder describir, que relatan conversaciones, que identifican objetos colocados en lugares donde solo podían verse desde el techo de la habitación. Y la respuesta oficial durante años ha sido alucinaciones, el cerebro moribundo haciendo cosas raras. Pero hay un problema con esa explicación. Un cerebro sin oxígeno no alucina. Un cerebro sin oxígeno no hace nada. Las alucinaciones requieren actividad cerebral, y en estos casos no la había. Entonces, ¿qué estaba pasando? El doctor Manuel Sanz Segarra no llegó a este tema desde la filosofía ni desde la espiritualidad. Llegó desde el quirófano. Como cirujano, había visto morir a gente, había visto reanimar a gente, y había escuchado demasiados testimonios que no encajaban con lo que le habían enseñado. Pacientes que describían sus propias operaciones desde fuera de su cuerpo. Gente que regresaba cambiada de una manera que iba mucho más allá del trauma físico. Personas que de repente sabían cosas que no tenían forma de saber. Un médico con menos curiosidad hubiera archivado todo eso en el cajón de fenómenos inexplicables y seguido operando. Él no. Empezó a investigar, a documentar casos, a cruzar testimonios, a buscar patrones. Y lo que encontró le llevó a desarrollar una teoría que hoy genera tanto admiración como polémica: la teoría de la superconciencia. ¿Qué es exactamente? Vamos a olvidarnos por un momento de los términos técnicos y a pensarlo de una manera muy simple. Imagina que tienes un televisor. El televisor reproduce imágenes, sonidos, colores, pero tú sabes perfectamente que el programa que estás viendo no está dentro del televisor. El televisor solo lo capta, lo procesa, lo muestra. Si el televisor se rompe, el programa no desaparece, sigue existiendo en algún lugar. Lo que has perdido es el aparato que te permitía verlo. Durante siglos hemos asumido que la mente es como el programa y el televisor a la vez, que la conciencia la genera el cerebro, igual que el televisor genera la imagen. La teoría de la superconciencia dice algo diferente. Dice que el cerebro es el televisor, pero la mente, tu verdadera mente, tu identidad más profunda, es el programa. Y el programa no desaparece cuando el televisor se rompe. La superconciencia sería esa dimensión de la mente que existe más allá del cerebro físico, no como una idea mística o religiosa, sino como una hipótesis que intenta dar cuenta de fenómenos que la neurociencia convencional no puede explicar. Y aquí viene lo que más me impacta de todo esto. Si esto es así, si existe una dimensión de nuestra mente que no depende del cerebro físico para existir, entonces lo que llamamos muerte no sería el fin del aparato que usaba para interactuar con este mundo físico. La identidad continuaría. Tú continuarías. Esto no es solo teoría. Hay evidencia clínica acumulada durante décadas que apuntan en esta dirección.
El estudio AWARE, liderado por el Dr. Sam Parnia en hospitales de Reino Unido y Estados Unidos, documentó casos de pacientes que durante un paro cardíaco describieron con precisión lo que ocurrió en la sala de reanimación. En uno de los casos más conocidos, un paciente describió a una enfermera guardando sus dentaduras postizas en un cajón específico de la habitación. Cuando fue a buscarlo después, las dentaduras estaban exactamente donde dijo. El hombre no tenía forma de haberlo visto porque estaba inconsciente cuando ocurrió. El cardiólogo holandés Pim van Lommel publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet un estudio con 300 pacientes reanimados de paros cardíacos, donde más del 18% describieron experiencias conscientes durante el tiempo en que su cerebro no mostraba actividad. Y luego está el caso de Pam Reynolds, quizá el más documentado de la historia. Una paciente sometida a una cirugía de aneurisma cerebral, donde le enfriaron el cuerpo hasta parar el corazón y drenar toda la sangre del cerebro para operar. Cero actividad cerebral medida y verificada. Y sin embargo, ella describió después la operación con un nivel de detalle que dejó a todo el equipo médico sin palabras. ¿Alucinaciones? No había cerebro activo para alucinaciones. ¿Información filtrada después? El equipo médico confirma que nadie le dio esos detalles. ¿Coincidencia? Con un nivel de detalle así, la coincidencia estadística es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué estamos mirando? Aquí es donde esto se pone realmente interesante, y también donde más incómodo se vuelve. Porque si la consciencia no la genera el cerebro, sino que el cerebro simplemente la canaliza, entonces toda la narrativa que tienes sobre quién eres cambia. Normalmente nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente tal como la experimentamos día a día, con nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestras obsesiones, con la voz en tu cabeza que ahora mismo te está diciendo que esto es fascinante o que es una locura, o las dos cosas a la vez. Pero según la teoría de la superconciencia, todo eso, el cuerpo, el cerebro, incluso esa voz, sería como el traje que lleva puesto el astronauta, necesario para moverse en este entorno, funcional, útil, pero no lo que el astronauta es en realidad. Lo que tú realmente serías es aquello que observa, lo que percibe, lo que experimenta, una identidad que usa el cerebro pero no se reduce a él. Y eso tiene implicaciones enormes. La primera, el miedo a la muerte como lo conocemos. Pierde sentido. No digo que sea agradable morir, no digo que no haya sufrimiento en el proceso, pero si lo que más te identifica, tu consciencia, tu identidad profunda, no desaparece con el cuerpo, entonces lo que tememos no es exactamente lo que creemos que es. La segunda, la forma en que tratas tu vida cotidiana cambia. Si eres algo más que un cerebro generando pensamientos mecánicamente, si hay una dimensión de tu mente que trasciende lo físico, entonces la pregunta de quién quieres ser adquiere un peso diferente. Porque quizá lo que construyes aquí no se termina aquí. La tercera, la conexión con los demás se reencuadra. Muchos de los que han pasado por experiencias cercanas a la muerte hablan de haber sentido una interconexión radical con todo lo que existe. No como metáfora, como experiencia directa. Si la consciencia no está encerrada en el cerebro individual, sino que hay algo más vasto detrás, la separación que sentimos los unos de los otros podría ser en parte una ilusión del aparato físico. Voy a ser honesto contigo porque creo que mereces que lo sea. Esto no está probado. No en el sentido en que la ciencia convencional exige la prueba. La teoría de la superconciencia es una hipótesis bien fundamentada, con evidencias que la respaldan, con investigadores serios que la defienden, pero sigue siendo una hipótesis. Y hay objeciones legítimas. Algunos neurocientíficos argumentan que las experiencias cercanas a la muerte podrían ocurrir en breves ventanas de actividad cerebral que no detectamos con los instrumentos actuales, que nuestra capacidad para medir cero actividad cerebral todavía no es perfecta. Otros señalan que la memoria humana es tremendamente maleable y que los testimonios de los pacientes, aunque honestos, podrían estar contaminados por lo que se les contó después. Son objeciones serias, no las descarto, pero hay algo que también es cierto. La neurociencia convencional tampoco ha podido explicar la consciencia. No sabe qué es, no sabe cómo surge. El problema difícil de la consciencia, como lo llaman los filósofos, sigue siendo un misterio sin resolver. Sabemos qué partes del cerebro se activan cuando piensas o sientes. No sabemos por qué hay algo que lo experimenta desde dentro. Así que el debate no es entre la ciencia que lo sabe todo y la pseudociencia mística. Es entre dos formas de no saber del todo. Y una da cuenta de los fenómenos observados mucho mejor que la otra. Hay algo que me parece especialmente valioso en la figura del Dr. Manuel Sansegarra, y es que eligió investigar algo que en el mundo médico todavía se mira con recelo. Hablar de supraconciencia, de supervivencia de la mente tras la muerte, de experiencias fuera del cuerpo,
En muchos entornos académicos, eso sigue siendo un pasaporte a que no te tomen en serio. Y sin embargo, hay investigadores, médicos, cirujanos, que han decidido que la verdad importa más que la comodidad profesional. Eso requiere una clase especial de valentía intelectual. Y lo que hace interesante su trabajo no es que llegue con respuestas definitivas, es que hace las preguntas correctas. Preguntas que durante demasiado tiempo han sido ignoradas no porque no tuvieran respuesta, sino porque la respuesta posible resultaba demasiado perturbadora. ¿Qué somos en realidad? ¿Dónde termina el cerebro y empieza la mente? ¿Puede existir la conciencia sin sustrato físico? ¿Qué sobrevive cuando el cuerpo deja de funcionar? Preguntas que no tienen nada de esotérico, que son de hecho las preguntas más científicas que se pueden hacer. Porque la ciencia no consiste en defender el paradigma actual, consiste en ir a donde llevan los datos, aunque los datos te lleven a lugares incómodos. Voy a terminar con algo que me parece importante decir. No te estoy pidiendo que creas nada. No te estoy pidiendo que abandones tu escepticismo. El escepticismo inteligente es una de las herramientas más valiosas que tienes. Lo que sí te estoy pidiendo es que no descartes esta pregunta, porque la pregunta de ¿qué eres tú?, de si tu identidad se limita a este cuerpo, de si hay algo en ti que trasciende lo físico, no es una pregunta que debas dejar solo a los filósofos o a los religiosos o a los científicos. Es la pregunta más personal que existe. Y lo que la investigación sobre la supraconciencia nos ofrece, independientemente de si acabas creyendo en ella o no, es esto: la posibilidad de mirar tu propia vida con ojos distintos. De preguntarte si lo que crees que eres es todo lo que eres, de abrirte a la idea de que quizás la conciencia es algo más vasto, más profundo, más misterioso de lo que nos han enseñado. Eso, como mínimo, vale la pena contemplarlo, porque si hay aunque sea una probabilidad de que sea cierto, de que lo que eres no termina cuando el corazón se detiene, entonces quizás merece la pena preguntarse cómo estás viviendo, qué estás construyendo. ¿Qué clase de identidad estás forjando en este tiempo que tienes aquí? No como presión, como invitación. Hay una pregunta que me gustaría dejarte. Si supieras con certeza, no como creencia, sino como hecho comprobado, que tu conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿cambiaría algo en la forma en que estás viviendo ahora mismo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque creo que lo que piensas sobre esto dice mucho sobre cómo te relacionas contigo mismo. Y eso es algo que vale la pena explorar. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo con alguien que también necesite hacerse esta pregunta. Y si quieres seguir profundizando en temas como este, la mente, la conciencia, la psicología de lo que somos en realidad, ya sabes que esto es exactamente de lo que hablamos aquí, en Mente Descubierta. Nos vemos en el próximo.